sacarle el mayor partido posible a los recursos que van quedando, a las ayudas que van llegando a cada una de las familias. Y una de esas posibilidades, según se ha planteado la última semana, será echar mano de un porcentaje de los fondos que cada uno de nosotros tiene en nuestra administradora, en nuestra AFP. ¿Es posible hacer eso? ¿Es romper un principio? ¿Es una alternativa que si no queda otra, bueno, va a haber que echar mano y aquí se habla de dogmatismos o no? Es interesante esa conversación y para eso tenemos a dos senadores de la República. Jimena Rincón, Demócrata Cristiana, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, a ti y un abrazo cariñoso a todas y a todos, especialmente a mis amigas y amigos del Maule. Andrés Salamán, senador de la Renovación Nacional, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Matías. Aquí estamos. Una buena idea, si es que es de último ratio, como dijo Sebastián Torrealba, si es que no queda alternativa. ¿Es posible echar mano al 10% de la AFP? Yo creo que es una muy mala idea. Y creo que lo que el gobierno tiene que hacer y el desafío que tenemos como dirigencia política es ser capaz de ayudar a las personas que no les está llegando la ayuda sin tener que recurrir a precisamente sus ahorros previsionales. Durante el panel anterior ya surgieron distintas alternativas. Yo claramente me inclino desde ya por una fórmula de créditos blandos, directos, que puedan llegar a las personas, pero yo no creo que sea una buena solución. Por supuesto, la Jimena piensa distinto, pero creo que en definitiva es un grave error. Jimena, en principio, ¿por qué crees que puede ser una alternativa viable, plausible, o si también eres de los que crees que es la última alternativa, o no te parece tan última la alternativa? No, yo creo que frente a la situación que hoy día enfrentamos, en que tienes a un grupo de personas que les estás ayudando con el ingreso familiar de emergencia 1 y 2 después mejorado, cuando tienes un conjunto a los que les estás dando un ingreso por la vía del aporte, que son los trabajadores independientes o informales, que es de 100.000 pesos como subsidio o de hasta 650.000 pesos como préstamo, y tienes a otro grupo que no le está llegando ni una ni otra fórmula y tienen dinero ahorrado en sus cuentas de capitalización individual, que tienen situación dramática hoy día, tienes que darle una salida. Y en ese contexto, como hasta ahora no ha habido ninguna otra alternativa puesta encima de la mesa, es una alternativa que hay que estudiar, que además tiene tope, que además está asociada a que tú tengas ahorros en tu cuenta de capitalización individual y que tiene obviamente una fórmula de devolución, ya sea por bono de reconocimiento a los de menos ingresos y devolución del propio cotizante a los demás ingresos. Creo que es una fórmula que hay que explorar. Y creo que hoy día... Es la última, Jimena, porque al final, mira, no sé si no queda ni un peso, creo que nadie va a poder ni siquiera negarse. Matías, pero ¿es la última alternativa? Mira, no sé si es la última, la del medio, la final, no te parece relevante. Lo que digo es que hoy día tenemos que ayudar a las familias que requieren ayuda. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, los trabajadores del canal, los que nos están viendo en la casa, son personas que contribuimos al desarrollo del país, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos el IVA, que colaboramos a que crezca el país. Y resulta que hay un segmento que tiene apoyo, que está bien, que son los más vulnerados, y hay otro que siempre está mirando y dice, ¿cuándo me va a tocar? Y hoy día, en una pandemia, en una situación extrema de emergencia, tenemos que ser capaces de salirnos del círculo y decir, ¿saben qué? Todos merecen que les tendamos la mano. Andrés. A ver, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que es muy interesante analizar la propuesta. Entonces yo por lo menos tengo 3 reparos que creo que son fundamentales. En primer lugar, ¿de cuánta plata estamos hablando? Fíjate que el 50% de los cotizantes tienen fondos de menos de 4 millones de pesos y el 38% tienen menos de 2 millones de pesos. El ingreso de emergencia número 2 son 400.000 pesos a lo menos por 3 meses. Entonces, toda esta fórmula, en el mejor de los casos, generaría lo que estoy señalando. 400.000 pesos y 200.000 pesos una sola vez, generándole un serio forado, como voy a explicar, al sistema. En segundo lugar, tiene un problema de focalización. La fórmula de la Jimena es que las personas que en definitiva retiran fondos, cuando tienen un fondo menor a 20 millones de pesos, ellos no devuelven nada. El que devuelve es el Estado, por lo tanto es un subsidio. Pero eso, por supuesto, de solo mirarlo, es perfectamente regresivo. Puede haber una persona que sea un profesional joven, que tenga 30 años y que tenga en su fondo 20 millones de pesos. Y al lado hay una persona que tiene 60 años, que tiene los mismos 20 millones de pesos
y que en definitiva van a tener la misma, comillas, ayuda. Es decir, en una situación en que tenemos que ir a ayudar a la gente que lo necesita, voy a decirlo de forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan. Y en tercer lugar, cuando se genera en un sistema de pensiones y se dice, mire, usted tiene que liquidar esto porque todo esto supone que la plata tiene que llegar muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si las AFP tienen que salir a vender al mercado títulos o inversiones para poder generar ese pago, lo que va a ocurrir es que van a tener que vender a la carrera, van a vender barato y, atención, van a perjudicar no solamente a los que van a usar el beneficio, sino a aquellos que no quieren usar el beneficio. En consecuencia, la ayuda no es demasiado determinante, está mal focalizada y tiene efectos sistémicos que son, creo yo, negativos. Jimena, sobre esos puntos. Sí, lo que pasa es que Andrés parte de premisas que son erradas, porque a las personas de menores ingresos, que ya no las voy a entrar a detallar yo, él ya lo ha hecho, califican hoy día para estos otros subsidios o estos otros apoyos que les ha dado el Estado y que en teoría están cubiertas. Hoy día, y no sé si vieron una de las últimas encuestas que salía y que decía que las personas en nuestro país, en un 68%, señalan que han disminuido sus ingresos. Y hay una inmensa clase media que no califica dentro de los parámetros que ha señalado Andrés, que tienen ahorros, que hoy día no tienen trabajo, porque lo perdieron, porque disminuyeron sus ingresos, porque eran emprendedores que tenían cotizaciones y tienen sus fondos de pensiones con capital. Entonces, la pregunta es, ¿qué les decimos a ellos? ¿No sabe qué? Es terrible esto, pero los mercados van a colapsar, usted tiene que levantarse como pueda y sabe que los fondos no se van a tocar. Y le hemos dicho toda la vida que esos fondos son de ellos. Y en esta situación, que es excepcionalísima, que es única, que no es el criterio, ¿no es cierto?, permanente, les decimos, ¿saben qué? En esta oportunidad, por esta única vez, con un monto acotado, porque no es un monto infinito, usted va a poder retirar estos fondos. Y hagamos el ejemplo, dentro de los promedios de los que se hablan siempre. Estamos hablando de, y esto lo hemos hablado con varios economistas, de un monto de no más de 1.200.000 pesos para el promedio de la gente que no está en ese segmento que Andrés relató muy bien y que califica para el IFE o para el subsidio, ¿no es cierto?, de honorarios. Y eso significaría que en un plazo, por ejemplo, de 10 años de reposición de los montos, ni siquiera pensando que el Estado se los ponga, ellos van a tener que tener una sobrecotización para calcular con una tasa de interés, ¿no es cierto?, anual del 3%, van a tener que devolver, sacaron 1 millón, van a tener que devolver 1.160.000 pesos. Vale decir, van a estar pagando en el año algo así como 9.300 pesos. ¿Que la devolución la haga el propio beneficiado y no el Estado? Yo creo que hay que estudiar la fórmula para que tenga dos vías. Una, donde haya una especie de bono de reconocimiento a los que tienen menos ingresos, y otra, para que el propio afiliado la pueda devolver en el largo plazo. Y creo que tenemos que entender que esto es no un número, son personas que hoy día no tienen y no reciben apoyo del Estado, que tienen su plata en la cuenta de capitalización individual y que no tienen cómo pagar las cuentas de la comida, de los servicios básicos, porque en la ley que aprobamos, que todavía el presidente no promulga, es solo para un porcentaje de la población y no para todos, y tienen que salir adelante. Entonces, ¿qué le decimos a ellos? ¿No sabe que espere porque vamos a ver una fórmula? No, si no le decimos eso, no le decimos eso. ¿Qué le decimos? Le decimos por lo pronto lo siguiente, porque la Jimena lo que acaba de hacer es lo siguiente. Una simple operación. No. Lo que hiciste fue lo siguiente. Fue, de alguna manera, hacer ver que, según yo entendí, que no estabas de acuerdo con aquella parte de tu propuesta, que era que, en definitiva, el Estado fuera el que devolviera la plata. No, yo he dicho que hay dos tipos de personas. O sea, sí, para los más pobres del Estado. El Estado se las tiene que poner. Correcto. Y otras que la tiene que devolver él. Muy bien. Y yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Creo que la primera fórmula, que el Estado devuelva, que entre paréntesis siempre es un tremendo signo de interrogación, porque un bono de reconocimiento que se va a pagar a 30 años, quién sabe en definitiva si van a haber recursos para hacerlo. Pero ya he explicado que además, desde el punto de vista de la focalización, es muy equivocado. Y en el otro caso, yo creo, Jimena, que es mucho más razonable prestar esa plata a las personas que realmente podrían acceder a este mecanismo, en vez de darse toda esa vuelta, ¿no es así?, que introduce, como hemos visto, elementos sistémicos. ¿Por qué no pensar directamente en cosas que hay que hacerlas rápido y que se pueden hacer rápido? ¿Cómo qué? Por ejemplo, préstamos directos a esas mismas personas, porque si estamos hablando de clase media hacia arriba,
séptimo decil, octavo decil, que tienes razón, está con problemas, esa gente tiene patrimonio. Esa gente Ya, habitual... se vende el departamento donde vive. Momento. Entonces le damos un crédito a un largo plazo, a 5 años, a 6 años, y le permitimos, simplemente sin afectar su pensión, que pueda perfectamente pagar. Podemos hacer cosas, por ejemplo, que ya se han hecho, Matías, en materia de contribuciones. Las contribuciones a la clase media alta le pegan mucho y le pegan muy fuerte. Entonces, yo creo que en vez de dar toda esta vuelta, con todas las complicaciones que tiene, yo creo que es perfectamente posible hoy día generar un sistema masivo, y puedo decirlo sin ánimo de estar haciendo una premisa. Yo sé que el presidente de la República está personalmente preocupado de este tema y que debiera existir una fórmula rápida para poder efectuar esos préstamos directos a la familia. ¿Por dónde iría esa propuesta? La que estamos señalando. Préstamo, por ejemplo, hoy día subsidio, esta tarde, Renovación Nacional ha propuesto crédito blando a través de Banco Estado, sin intereses, que no se pague más del 10% el ingreso. Pero, por ejemplo, ¿esa propuesta? Matías, exactamente en esa línea. Los aspectos técnicos hay que verlos, ¿no es así? Pero Jimena, si es que escúchame una cosa, ya lo estamos haciendo. ¿Dónde? Porque lo estamos haciendo en el sistema que tenemos para las personas que tienen boletas de honorario. Las personas que tienen boletas de honorario tienen un porcentaje de subsidio y tienen un porcentaje de devolución. Cuando tienen hasta 500 lucas, y yo lo que tienen estoy un subsidio. diciendo, Sobre eso tienen un préstamo. Y yo lo que estoy diciendo es que a los quintiles, a los deciles a los que queremos llegar, que es clase media acomodada, que tiene razón la Jimena, pero 1 millón, no 1,5 millones están recibiendo en este minuto ingresos y están en una situación muy compleja, estoy diciendo que les prestemos plata, no que nos demos toda esta vuelta a través del sistema previsional. Y un préstamo blando, las condiciones que Por acabamos de supuesto. señalar. Jimena, ¿esa alternativa? Mira, hoy día no tenemos ninguna alternativa sobre la mesa. La que hemos puesto es con los fondos de los trabajadores en esta doble modalidad, bono de reconocimiento, Sí. autopréstamo, No sé si usted ha dicho, que pero tiene ¿por que qué? pactarse. Trata de explicarme por qué te parece mejor la alternativa de que las personas vayan No, a su fondo de Matías. pensión versus un crédito blando Banco Estado, para entender. A ver, Técnicamente, ¿por qué puede ser mejor? primero, hay una sola diferencia, que la persona que ocupa sus fondos técnicamente le devuelve a su fondo, no al banco, ¿ya? O sea, saca plata de su fondo y le devuelve a su fondo, lo que obviamente incrementa su pensión. Pero no es un tema de técnica, es un tema de premura. No tenemos tiempo. Y las personas hoy día en la casa, en su casa, no tienen cómo comer. Y la respuesta la tiene que dar el gobierno, no yo. Yo no puedo presentar este proyecto. De hecho, lo presenté en marzo y dije, es un proyecto inadmisible, le pedimos al gobierno su patrocinio. Hasta el día de hoy, Matías, no hay respuesta a la clase media. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir sentados esperando? No, por supuesto que no. Lo que tenemos Porque que hacer... lo que dice Andrés, bienvenido sea en la medida que Pero exista, ustedes pero no son parlamentarios. ¿Es más rápido el trámite de esta propuesta que Pero de no hay- esta o al revés? Pero no hay ninguna duda que un sistema de préstamos masivos, como estamos explicando, es muchísimo más rápido, que hacer todo el resto de la operación, que tiene una legislación técnica, por lo demás, particularmente compleja. Y volvamos a decir lo siguiente, para que se le pueda pasar la plata a las personas, hay que vender los activos. Y vamos a vender los activos en este minuto que los activos están por el suelo. Y si eso es más rápido, eso es gravísimo. Pero Perdón, y si te perdón, comprueban, hubo pérdida de los fondos Por lo mismo. altísimas y nadie dijo nada. Y resulta que ahora que necesitamos que la plata de los trabajadores, de sus cuentas, les llegue para poder sobrevivir, que además, dicho sea de paso, es plata que tú inyectas al mercado, ¿ya? Por lo tanto también tiene un efecto positivo, y nos ponemos sensibles frente a que esto afecta a los mercados. Por favor, No, Andrés, si no es que afecte a los mercados. necesitas medidas rápidas. A ver, ¿por qué Jimena, más rápido? Pero Jimena, Para entender, déjame, ¿por Matías, qué déjame más decir La una cosa. plata está ahí, Matías, la déjame decir plata una está cosa. ahí, es Oye, usada por ¿en los qué estoy- trabajadores y se la devuelven a sus Mira, fondos. ¿En qué estoy de acuerdo con la Jimena? Es lo único en que esto tiene que ser rápido. Esto es En un eso principio. ya tiene razón. Pero quiero decir lo siguiente, la propia Jimena decía hace un segundo, que los fondos han perdido. ¿Por qué han perdido? Porque estamos en medio de una crisis. Y cuando estamos en medio de una crisis, bajan las acciones, bajan los bonos, bajan las inversiones. Entonces, el punto de la Jimena es que obliga a vender en el peor momento. Y cuando se vende en el peor momento, ¿quién se afecta? El que retira la plata, porque le va a quedar menos en su cuenta, y el de al lado que no hizo nada, también se ve perjudicado. Entonces, ¿cómo va a ser razonable vender en el minuto que las cosas están
más baja. O sea, lo que entiendo que dice Andrés que no es que necesariamente se afecte o que el problema es que bajen las AFP. El tema es que los que se quedan adentro les baja su rentabilidad. Matías, perdona, los fondos han perdido por meses. ¿Ya? Y han con esto no perderían más. Y han afectado a los que tienen que pensionarse en el minuto. Y nadie ha dicho nada, ha mirado para el cielo. ¿Y con esto no perderían más? Perdón, porque se recuperan también los fondos en la propia voz de los economistas y reactivan el mercado porque hay circulante. Entonces, creo que es algo relativo, ¿ya? Y yo no me enredaría en ese tema, sino que me enredaría en el tema de cómo le solucionamos. Yo quiero entender si esto es un tema ideológico o es un tema práctico. Si viniera aquí una máquina y nos dijeran, deliberara después de un algoritmo, dijera que operan exactamente a la misma velocidad las dos alternativas. ¿Qué alternativa preferiría Andrés Alamán? No hay duda. El préstamo. Yo creo que si fuera a la misma velocidad. Sí, el algoritmo brillante nos dice el jueves a las 8 de la mañana está la cuenta de las personas por la alternativa A o B da lo mismo. ¿Cuál elegiría Jimena Rincón? Yo elegiría hoy día esta porque ¿Cuál se saca es esta? en cuotas, la del retiro de los fondos, se saca en cuotas, son las platas de los trabajadores y se devuelve a los fondos de los trabajadores. El resto es préstamo del Estado, que cuesta mucho que llegue y que tiene una... No, pero vamos a suponer que llegue igual, pues esa es la premisa para el ejercicio. No, pero si se llega igual, pues Matías, es obvio, porque en definitiva... No sé, pero la Jimena tiene una posición distinta. Está bien, pero la persona recibe la plata, esto 2 más 2, la persona recibe la plata y no toca su fondo de pensión. Le cuesta al Estado. Correcto. Es plata que le cuesta al Estado. Pero es que eso es muy interesante. Mira, fíjate una cosa, Jimena. De acuerdo con tu fórmula, el bono de reconocimiento el Estado lo paga a UF más 4. No necesariamente, yo no he dicho a cuánto. Ese fue el antiguo bono de reconocimiento. A ver, en tus papeles dice UF más 4. Pero bueno, No, hoy dice- día... Bono de Dice- reconocimiento no, dice con es interés, no dice UF bono de más reconocimiento es, perdón, que si yo saco Aunque- plata de mi pero si fondo, el argumento- el Estado me lo va a pagar, me reconoce que me lo va a Cuando pagar. El argumento es que el cuando te argumento es igual. pensiones. El Andrés. argumento es igual, porque si tiene que hacer un bono de reconocimiento a 30 años, por supuesto que tiene que tener interés. Obvio. Pero resulta que hoy día el Estado se puede endeudar a UF más 0. Por lo tanto, desde el punto de vista del Estado, la Financiero. fórmula que el Estado devuelva, teniendo que devolver, por ejemplo, al 4%, que es la tasa histórica de rentabilidad de los fondos, le sale 4 puntos más caro que endeudarse hoy día para prestar la plata. ¿Y qué pasa si un mes la persona no tiene cómo pagar la cuota? Si le prestó el Estado. Se prorrogará. Se prorrogará la... Pero ese argumento, Jimena, es exactamente igual con tu sistema. No. Porque con tu sistema también la persona tiene que devolver la plata. No, y tú lo que dices, y tú decías, nosotros- por ejemplo, un 3% de cotización adicional. ¿Y si pierde el trabajo? ¿Y si la persona deja de estar empleado, cómo devuelve? A ver, nosotros lo que hemos dicho, Andrés, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que hay dos caminos. Uno para las personas que son más vulneradas, ¿ya?, en sus ingresos, y por lo tanto el Estado se pone, ¿cómo se pone? Con un bono de reconocimiento, nunca hemos hablado del 4, porque depende del interés que se pacte. Sí. Ya, no es que para que no pongamos cosas encima de la mesa. Y se paga en la medida que la persona se vaya pensionando, por razones obvias, ¿no? Y eso le da un flujo al Estado y no es un tema de devolución inmediata. Las personas que tienen más ingresos lo pagan contra, ¿no es cierto?, sus ingresos, en una cuota que se pacte. Y cuando no logre conseguir empleo, cuando esté cesante, obviamente que se genera una situación de necesidad donde el Estado pone. Si se trata de una persona con mayores ingresos, la verdad es que no es una persona que nos vaya a preocupar desde el punto de vista del apoyo social. ¿Por qué? Porque ella tiene ahorros suficientes como para enfrentar hacia adelante la situación. Estamos hablando de los más vulnerados. Entonces, tiene dos caminos y esos dos caminos son perfectamente analizables, con topes, con periodos de devolución, que no significan un endeudamiento al Estado y que no significan que si yo dejo de pagarle, ¿qué es lo que pasa cuando una persona hoy día debe sus contribuciones? ¿Cuáles son los intereses, las multas que le cobran carísimas? Entonces, un crédito del Estado tiene tiene ese Los argumentos ya No, están la hechos. cuenta está clara. Vamos a hacer una pausa y volvemos con los temas finales de cada uno, que queda una preguntita que hacerles a Jimena Rincón y Andrés Alamán. Espérenos, ya volvemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Yo quiero agradecerle particularmente a Alejandro Ibacachi, que está ahí en nuestra pantalla con el lenguaje de señas. No ha tenido descanso, Alejandro, pero claramente teníamos que llegar con su forma de comunicarse a muchos chilenos y chilenas que nos habían pedido que con mascarilla los dejábamos fuera del programa y eso no era posible. Andrés Alamán, a propósito de lo de las AFP, esta no es una discusión solo con la oposición, es una discusión dentro de RN. ¿Qué pasa en RN? Que no están ordenadas las huestes. Bueno, RN ha sido siempre un partido particularmente diverso.
Y entre paréntesis, yo creo que estos temas son temas que también en los partidos tienen distintas opiniones. Hay gente que estará a favor, hay gente que estará en Pero contra. parece que va más allá que la opinión de la AFP. Parece A ver, que no, en Renovación Nacional, por hay supuesto. fisura. No, yo no diría que es fisura. Yo diría que tenemos una diferencia muy grande y habemos mucho que vamos en la próxima elección interna a levantar una lista alternativa a Mario Desbordes porque queremos un cambio en la conducción. Quiero decir, Matías, que yo ¿Con no Diego tengo- Chalper a la cabeza? Mire, yo creo que hay muchas personas. Está Diego Chalpen, está Diego Paulsen, está Luis Pardo, está Francisco Chaguán, está Luis Mayol. Podría dar una lista enorme de ¿Andrés personas. Alamán también? No, yo voy a apoyar esta lista. Las cosas tienen su tiempo, ¿no? Pero quiero explicar por qué es esto. Esto no tiene que ver con una apreciación personal de Mario Desbordes ni de su trayectoria, que yo la respeto, pero sí con diferencias políticas. Tenemos una seria diferencia política en materia constitucional, donde Mario representa una minoría de Renovación Nacional. Tenemos una seria diferencia. Apruebo y la mayoría rechazo. Exactamente, exactamente. La inmensa mayoría de Renovación Nacional está cuadrada con el rechazo. En segundo lugar, tenemos diferencias, yo diría, en la forma de apoyar al gobierno. Porque cuando uno es el jefe del partido principal del gobierno, bueno, tiene todas las instancias para persuadir precisamente al gobierno que haga lo que tiene que hacer y no para estar emplazándolo permanentemente, muchas veces de la mano de la oposición. Y por último, en estos últimos días, incluso a propósito de este debate, ha surgido algo que por lo menos a mí, como dirigente antiguo de la derecha, me parece particularmente negativo. Porque claro, hemos estado conversando con la Jimena, ella tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, pero cuando desde el interior de Renovación Nacional se dice, no, mire, ¿sabe qué más? Los que están a favor de que se retiren los fondos de pensiones son los que representan a la clase media, son los que representan a los que entienden el conflicto que se ha producido. Y los que están en la otra posición son una especie de élite oligárquica ciega. A mí me parece que eso es una fractura interna completamente inaceptable y por lo tanto creo que son tres razones muy de fondo. Jimena Rincón y la democracia cristiana, que hasta en este gobierno ha jugado también un papel bisagra. ¿Cómo están los mundos ahí para este tema, apoyar al gobierno en algunos proyectos? Algunos que son bastante opositores, bien opositores, y más cercanos al Frente Amplio. En este tema del 10% tenemos acuerdo del Consejo Nacional unánime. Lo sacó formalmente mi partido y yo le agradezco el respaldo porque es una iniciativa que de verdad responde a la necesidad de muchas familias hoy día que no tienen ayuda, Sí, pero y que tenemos que... hay una tenemos DC que bien ponernos- frente amplista. Está y bien, una pero DC que estoy colabora hablando con de el este gobierno. punto No, que en tiene este punto. declaración Yo creo que me unánime. hable de los puntos divergentes. No, en general hemos visto un Consejo Nacional que integro por partida doble. Soy consejera primera mayoría hoy día y además por ser jefa de bancada, donde hemos estado apuntando a los temas que hoy día son primer lugar en todas las conversaciones. Cómo enfrentar esta pandemia y ahí hemos sido una sola voz respecto de testear, trazar y aislar. El cambiar la estrategia, que es algo que tiene que hacerse, y el dejar de contar ventiladores y pasar derechamente a implementar las medidas sanitarias, que la única manera de implementarlas es con medidas sociales y económicas. Y no ha habido ahí dos voces. Segundo, apoyar todas las iniciativas que se requieran desde las que presenta el gobierno para apoyar a la ciudadanía en estos ámbitos. Y no ha habido dos voces en eso. Podemos abstenernos para que los proyectos se aprueben porque no nos gusta IFE 1, por ejemplo, o el mismo proyecto del seguro de desempleo, que creíamos que era insuficiente y tuvo que, además yo señalé que tenía errores y se tuvo que mejorar, pero no hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque creemos que todos tenemos que ponernos detrás de lo que significa ayudar a la ciudadanía y salir de esto. Esto es muy grave y el que no lo entienda, la verdad es que está obviamente en una situación muy compleja. Jimena Rincón, Andrés Alamán, muchísimas gracias Buenas por estar noches, esta noche buenas aquí. A ustedes, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo. Muy buenas noches y gracias por venir.